Nos reencontramos nuevamente. Ahora desde el Hotel Aqua, aquí en Punta del Este, sobre Pedragosa Sierra, agradecemos la posibilidad de ser recibidos y con la gentileza que hemos sido tratados. Y en este lugar tan agradable, tan acogedor, nos encontramos también, una vez más, con nuestro compañero Roberto Crowley, el doctor Roberto Crowley, para hablar de salud. Sí, y hoy con un tema que creo, estoy seguro, nos va a hacer, nos va a hacer reflexionar a todos. Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Acá estamos, muy bien. Tal cual decís vos, en este lugar hermoso, con una vista hermosa. Precioso. Dispuestos a hablar de... A ver, cuando pensé la columna, pensé en esto, ¿no? Siempre con el criterio de no enfermarnos, ¿no? Entonces decidí empezar por el principio. Dije, bueno, hablemos de la salud, hablemos de estar sano. Porque me da la impresión, corregime Jorge si vos pensás diferente, que tenemos la idea de que la salud es un bien dado, ¿no? Como que... Como un derecho adquirido. Como un derecho Desde que adquirido, nacimos. claro, como algo que no hay que... Bueno, estoy sano, ¿no? Como normal, como habitual, como garantizado. Y la realidad es absolutamente distinta. Entonces, si uno analiza una situación X, cualquiera, el punto de partida es muy importante a dónde vas a dirigir tu análisis o eventualmente tu curso de acción. O sea, ¿qué curso de acción voy a tomar yo si pienso que la salud es algo garantizada? Es uno. En cambio, si yo sé que la salud no es algo garantizado, voy a tomar otro curso de acción, que me parece que es lo que a veces nos hace falta a las personas como motivación para seguir una dieta, para hacer deporte, es decir, para cuidar la salud, ¿no? Es decir, no es algo exótico cuidar la salud, no es trendy salir a correr, es cuestión de salud, de años de vida y además años de salud, que también es otra cosa interesante porque agregar años sin salud no me Claro. hace gracia. Sí, sí. Y creo que... Es calidad de vida también. Pero claro, totalmente. Seguro. Entonces, se me ocurrió empezar por el principio, que es antes de nacer. Cuando nosotros estamos en el vientre materno, pensá, Jorge, estamos en un ambiente a 37 grados, un medio líquido, que todos sabemos lo placentero que es estar en un medio líquido tibio, digamos, sin necesidad de respirar, sin necesidad de alimentarnos, porque nos alimentan a través de un tubito, que es el cordón umbilical del bebé. No tenemos problemas, no tenemos estrés, no cumplimos No hay horarios. recibos para pagar. Otra persona se encarga de alimentarnos, de cuidarnos. Estamos protegidos de golpes, hasta cierto punto, digamos, en el vientre materno. Estamos en esa situación. Un tema importantísimo. No tenemos contacto con ningún germen externo. O sea, la cavidad amniótica, la cavidad donde está el bebé, es estéril. No hay microorganismos de ninguna naturaleza en condiciones normales. De golpe y porrazo, o por un proceso, digamos, y acá también podemos charlar lo diferente que es nacer por cesárea y nacer por parto normal, salís, digamos, relativamente traumáticamente, porque pasar por el canal de parto, pasamos justitos, le estamos hablando de parto, ¿no? No sobra nada. No sobra nada. De hecho, cuando sobra, se atranca. Entonces, salimos con un proceso traumático a un mundo que es áspero, seco, totalmente seco. Vos imaginate sacar un pescadito del agua. ¿Sí? Éramos como un pescadito. Sacarlo al aire. Empezar a respirar con todo lo que implica que entre a donde había líquido, tiene que entrar aire. Que es digamos, es áspero. Empezar a respirar, mantener la respiración, cambia todo nuestro sistema circulatorio, ya no hay nadie que nos alimente constantemente, entonces tenemos hambre, vamos a tener periodos de hambre, tenemos que pedir por la comida, pero además, al pasar por el canal de parto, nosotros adquirimos, entre comillas, la flora bacteriana y eventualmente viral que pueda tener nuestra madre, que no es la misma flora que vamos a adquirir si salimos
de una incisión cutánea en el vientre de la madre con una cesárea. Hoy no vamos a ahondar en ese tema, pero hay diferencias. Pero tendríamos que hablar específicamente de eso. Porque hay de las diferencias. Hay. Y después en la vida, de qué manera esto Es puede que las estar hay. repercutiendo Las hay. en un caso y en el otro. Entonces, ahí tomamos contacto con los gérmenes. ¿Por qué es importante que mantengamos contacto con los gérmenes? Primero porque están. Van a vivir con nosotros toda la vida. De hecho, cada uno de nosotros va a adquirir una, digamos, flora bacteriana amiga. Amiga quiere decir que va a vivir con nosotros, va a vivir en simbiosis. Simbiosis quiere decir que son dos organismos que de vivir juntos se favorecen mutuamente. ¿Eh? Esa es básicamente la simbiosis. Ahora bien, también va a haber gérmenes que no son amigos y virus que no son amigos, que van a estar ahí también en el medio y de los cuales nos tenemos que proteger. ¿Esto qué quiere decir? La vida no es algo sencillo, fácil y garantizado. Es una especie de, si querés un lenguaje bélico, lucha, si querés un lenguaje diplomático, digamos, de transacción, digamos, de convención entre partes que tenemos que cuidar. Es decir, entonces, la primera cosa que me interesa destacar es: la salud no está garantizada, hay que cuidarla. ¿Se puede evitar ir al médico? No en el 100% de los casos, porque hay algunas enfermedades o algunos gérmenes que son inevitables. Pero muchísimas. Si vos analizás las principales causas de muerte en el mundo occidental, la gran mayoría, un gran porcentaje, son evitables. O, en su defecto, si te toca padecerlas, el hecho de tu estilo de vida previo impacta de una manera u otra, o sea, a favor o en contra, del devenir de esa enfermedad. Es decir, de cómo, vamos a hablar en el lenguaje criollo, de cómo te agarre. Y qué tan profunda va a ser ¿cuál es la palabra? Su impacto. Claro. En nuestro cuerpo. ¿Y cómo te ha reparado? Uh-huh. ¿Cómo te ha reparado? Es decir, te impacta diferente. Si a vos te dan un pelotazo y estás bien parado, lo vas a poder sortear. Y si estás mal parado, te vas a caer. Bueno, con la enfermedad pasa lo mismo. Si no aprendemos a cuidar el cuerpo, primero, como ya dije, es muy posible que no nos enfermemos, cosa que ya está súper bueno. Pero además, si nos enfermamos, nuestra reacción va a ser, vamos a tener mejores defensas. Vamos a tener, cuando tomamos contacto, cuando el bebé toma contacto con esta enorme cantidad de flora bacteriana y viral, ¿qué empieza a hacer? Empieza a conoce el germen, el sistema inmunitario, entonces se comienza a preparar, digamos, y con el paso del tiempo, cuando el niño va tomando, a medida que crece, sucesivo contacto con los gérmenes, su sistema inmunitario madura, se hace adulto, entre comillas, digamos, ¿no? De forma tal que nos va a poder defender mejor de agentes externos. Va a estar, es como si vos le enseñás a manejar a alguien y le enseñás muy bien a manejar, y por supuesto cumple todas las normas de tránsito, va a ser un buen automovilista. Si vos le enseñás mal o el tipo no cumple o no sabe digamos, las normas de tránsito, va a chocar. Y chocar en salud significa estar enfermo y eventualmente morirse. Ahora, Roberto, también creo yo, esto necesita del interés de cada persona de informarse, de saber, de aprender. Sin ninguna duda. Para estar preparado para cuando pueda llegar eventualmente ese momento. Exactamente, exactamente. Porque no es lo mismo transcurrir el camino sabiendo cómo me tengo que comportar y sabiendo qué es lo que me puede pasar si no hago lo que corresponde, tal cual, a que desde la ignorancia recorrer la vida sin saber nada, el día de la noche te encontrás con una enfermedad que no tienes decir, pero ¿y a mí por qué me pasó? Claro, y bueno, claro. De repente, si entras a indagar en la historia propia, te vas a dar cuenta que la erraste en un montón de oportunidades. En general, las casualidades son pocas. Uh-huh. Es decir, yo creo más en la causalidad. Claro. O sea, esto que vos decís es verdad.
Cuando uno analiza, dice, mira, le pasó tal cosa a Pedro. Bueno, pero Pedro, fíjate, no sé, bebía, fumaba, esto, el otro, no se cuidaba. Bueno, Bien, pero ahí está, ahí hay otro ejemplo. Muchas veces nos perdón. hablan de alguien y nos dicen, vos podés creer que es increíble, fulano come, toma, no hace deporte, no camina y está enterito. Bueno, pero después, en algún momento llegan los problemas. Sí, sí. Entonces el Sí. enterito era muy frágil, esa A ver, entereza. vos, Jorge, no sé si te acordás, pero yo sí me acuerdo de niño, ir a los restaurantes con mis padres y había una figura que creo que no existe más en los restaurantes, que era el adicionista. Mm, ¿Qué hacía el adicionista? El adicionista estaba a la salida de la cocina en una especie de taburete alto. Entonces los mozos salían de la cocina con los pedidos, ¿no? Y decían, un bife chorizo a caballo para las 5. sí, El hombre tenía todas las boletas, sí, sí. que iban a ser después las boletas para los clientes, para que paguen. Entonces anotaba, un bife de chorizo a caballo, en la mesa 5. Yo siempre digo, en la vida tenemos cada uno de nosotros tiene un adicionista que nos va anotando. Ah, fumás, ok. Ujú, crucecita ahí. Crucecita. Tomás mucho alcohol, tac. No haces ejercicio, tac. ¿Por qué pasa esto que decís vos? Que este individuo hizo esto, y hasta que le pasa algo malo, la gente dice, pero mira, está perfecto. Regala salud. Claro, primero, no nos olvidemos que genéticamente algunos vienen mejor dotados que otros para algunas cosas y para otras no. Es una especie de mosaico, digamos. Entonces, a lo mejor ese individuo, a ver, voy a dar un ejemplo casero. Mi abuelo mascó tabaco y fumó y se murió a los 80 y largos. Pero claro, primero, cero estrés. Cero estrés. Segundo, era italiano. Mi abuelo italiano, ¿no? Era italiano. Los italianos del sur tienen una genética, de hecho, es uno de los famosos puntos azules del planeta, donde la gente es centenaria. O sea, él tenía una genética de la gran 7. Entonces, digamos, pudo hacer alguna jugarreta, algo no bien, porque todo lo demás lo protegía. Pero vos sabés cuál es tu genética, ni yo, no sabemos. Yo no sé si heredé la de mi abuelo. Claro. Entonces, total, fumo y hago esto, y resulta que no, heredé la de mi otra abuela, que se murió a los 38 Seguro. de un accidente cerebrovascular. Entonces, hay que cuidarse. La realidad es que hay que... Y además, digo, yo no soy muy, digamos, no me extralimito en algunas opiniones, ¿no? O sea, creo que todo en su justa medida. Pero esta gente que, sobre todo la gente que con cierta espiritualidad dice el cuerpo es un templo, que hay que cuidarlo y qué sé yo no sé si es un templo, pero claramente este es el cuerpo con el cual tenemos que vivir toda la vida. Entonces, ¿por qué no vivir bien? ¿Por qué vivir mal? ¿Por qué exponerlo, castigarlo, no cuidarlo? O abusar. Abusar. Abusar del propio cuerpo. Y ¿no? después vienen los lamentos, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, finalmente es como el ejemplo que daba yo hace un rato del tipo que maneja mal. Y bueno, un día choca. Ujú. Un día choca, no es decir, mira fulano, maneja como la mona y nunca le pasa nada. Bueno, hasta que le pasa. Yo supongo también que para ese razonamiento deben haber momentos o épocas en la vida, ¿verdad? De repente hasta los 40, 45 podés ir cometiendo algunas desprolijidades o algunos excesos de repente. Claro, el Es cuerpo, un poco, el un poco cuerpo se lo banca. Seguro, ahí está. Pero después asumir la edad Sí, sí. y asumir que, bueno, que ya el desfasaje ya está. Exacto. Ahora, de alguna forma, Exacto. hay que entrar en una actitud más ordenada en lo que Exacto. tiene que ver con la salud. E inclusive en lo que tiene que ver con el seguimiento del chequeo humano, del chequeo médico. Totalmente. Yo, un totalmente. ejemplo, desde los 40, por decisión propia, no porque me lo dijera ningún médico, decidí ir una vez al año y hacerme todos los estudios. Y Perfecto. nunca salté un año, nunca salté un año. Y me da mucha tranquilidad, porque es una forma de uno tener un control sobre Totalmente. cómo está por dentro. Mira, vuelvo a dar un ejemplo personal. Mi abuela paterna murió dije 38, murió a los 34 años de un ACV. Con ese antecedente, y mi padre, que tuvo una arteriosclerosis precoz, muy precoz, a los 50 años, y murió a los 56, para que te des una idea.
Cuando yo llegué, tenía 40 y algo, más o menos la edad que tenías vos en ese momento, que de los chequeos, voy al cardiólogo, también por chequeo, ¿eh? Entonces analiza mi historia clínica, me pide análisis, qué sé yo, me dice, mira Roberto, hoy estás perfecto, me dice, pero te voy a cubrir a futuro y te voy a empezar a dar una droga antihipertensiva para que la tomes. Esto hace 20 y pico de años, o más. Bueno, es el día de hoy que yo nunca fui hipertenso. Nunca fui hipertenso. Nunca fui hipertenso. Es una pastilla que tomo todas las mañanas, o sea, me olvido. ¿Puedo garantizar que estoy bien por esa acción y no porque tal vez no lo hubiera tomado? No lo sé, pero claramente la actitud del médico ahí, si yo no me hago el chequeo, el médico y conoce mi historia clínica, ¿cómo evalúa? ¿Cómo me cuida? Claro. ¿Cómo me cuida? ¿Y cómo me cuido yo si no sé? Digo, no importa, no me hago el chequeo. En algún momento la vida el adicionista te dice. ¿Sabés cuál es el mayor problema? Que no te dice cuándo. Llega un momento y te dice, Roberto, mira la cuenta. No, pero hoy la pago mañana. No, hay que pagarla hoy. Hay que pagarla hoy. Bueno, ejemplos podría dar 1000. De hecho, este fin de semana me acabo de enterar el caso de un familiar, que es una cosa, ¿viste? Cuando vos no salís de tu asombro, también. Pero bueno, no se cuidaba. ¿Algo te quedó pendiente ahí, sin decirnos? Un montón. Pero ya sabía yo que me iba a sobrar un montón, ¿no? La otra cosa interesante es hacer hoy vamos a dar el pie inicial, ¿no? Ver un poco la evolución de las enfermedades. O sea, cuando estaba preparando el tema el fin de semana, me planteé, ¿la gente se murió siempre de lo mismo? Bueno, las respuestas fueron muy interesantes. No, la gente no se murió siempre de lo mismo. ¿Te acuerdas, Jorge, la primera columna que hicimos, que hablamos de, ¿puede haber otra pandemia? Es cierto. Bueno, la respuesta sigue siendo sí. Ojalá que sea leve y que no sea pronto, pero es posible. Bien. Entonces, cuando empiezo a estudiar el tema, me encuentro con que, por ejemplo, ¿vos sabés por qué los seres humanos padecemos tuberculosis? Más allá de que hay un germen causante, etcétera, etcétera. ¿La tuberculosis originariamente era una enfermedad de los seres humanos? No. Era una enfermedad de un animal. Al nosotros domesticar ese animal, estar en contacto estrecho con ese animal, el animal viene, igual que nosotros, como hablábamos hace un rato, con su flora bacteriana y viral, que está ahí, la tiene el animal. Si el animal está en la selva y yo no estoy en contacto con él, no estoy en contacto con él, punto. No me va a pasar esos gérmenes. Cuando yo lo traigo a mi casa, lo domestico, porque me da leche o porque me da carne, como las vacas o lo que sea, también me expongo a su flora bacteriana, para lo cual yo no estoy protegido. Seguro. Y me agarró, entre otras cosas, la tuberculosis, la viruela. Son o han sido, digamos, pandemias en su momento. No tan intensas, ¿por qué? Porque los grupos humanos eran poquitos. ¿Por qué fue peor? Por eso te digo que es interesante esto de enfocar la salud desde ese lugar, desde un lugar mucho más holístico. ¿Por qué la peste negra en Europa en el medioevo mató millones de personas? Porque la gente vivía en malas condiciones de higiene junta. 1000 años o 2000 años antes, la gente vivía ¿cómo? En grupitos chiquitos. Entonces, si el virus de la viruela entraba en un grupito chiquito, mataba 10 personas. Se morían esas 10 personas, como no habían tenido contacto con otras personas, la cosa paraba ahí. Seguro. Pero hoy, que vivimos, el 90% de la población humana vivimos en ciudades. Y que además nos movemos permanentemente. Estamos juntos. Permanentemente. Exacto. Cosa que no pasaba antes. Claro. Entonces, un germen que hoy está en Manila, mañana puede estar acá en Punta del Este. O en cualquier lugar, ¿no? Entonces, eso me pareció sumamente, esa visión me pareció sumamente, yo no la desconocía, sabía de otros ejemplos, pero me fue importantísimo. Mirá, la tuberculosis, el sarampión,
La viruela viene de las vacas, de cuando empezamos a domesticar vacas. Entonces, digo esto para abrir el ojo y la conciencia que lo que hacemos a nivel macro en el planeta tiene consecuencias. Bueno, lo acabamos de vivir con el COVID. ¿Por qué crees que empezó el COVID? El COVID es una enfermedad de un animal, transmitida a los seres humanos. En China, cuando te quisimos acordar, estaba acá en Argentina, en Punta del Este, en Uruguay, en todos lados. ¿Y cuánta gente murió? Millones. Y gracias a Dios, no es la época de la peste negra, tenemos vacunas, estuvieron rápidas las vacunas, por suerte, y estamos protegidos. Pero ¿cuántos virus y bacterias nos pueden estar esperando en lugares que todavía no llegamos, pero que vamos a llegar? No quiere ser esto para nada una visión negativa, sino una visión de toma de conciencia, de que, digamos, determinadas acciones que vayamos a hacer a nivel macro con el planeta y a nivel micro con nuestro cuerpo tienen consecuencias. Que cuidar la salud es, primero a nivel individual, como decís vos, es importantísimo. ¿Y por qué nosotros transmitimos todo esto? Porque nos parece, creo que estarás de acuerdo, que es importante que la gente piense la salud desde otro lugar. No desde ir al médico. Desde la prevención. Claro, no desde ir al sanatorio. Bueno, cuando me sienta mal voy al sanatorio. A ver, trate de evitar sentirse mal. Y creo que además puede ser un buen incentivo para esto que te decía. Sí, me cuesta hacer la dieta, pero ¿sabes qué? Quiero llegar a los 80 como mi abuelo, que hablando en criollo no se le patinaba nada. No quiero llegar en un asilo y perdido. Y eso depende de mí en gran parte. Claro que sí. Roberto, interesante el tema, como siempre. Nos reencontramos la semana que viene. Totalmente. Bárbaro. Gracias a ustedes por estar allí, por acompañarnos hoy con Roberto, mañana con Mauro Mendiburu, el viernes con Pablo Broder, siempre en el eje de las 10 de la mañana. El agradecimiento al Hotel Agua por la forma en que nos ha recibido y nos estamos reencontrando. Dentro de un ratito vuelve Karina con ustedes ya con la cobertura de una de las actividades previstas para esta mañana.